Hola a todos. Quiero hablar hoy sobre algo que nos acompaña toda la vida, la piel. Con el paso del tiempo, la piel experimenta cambios naturales. Quizás notes que se vuelve más delgada, pierde esa grasa que le daba un aspecto lozano y liso, y tal vez las venas y los huesos se vean más. La capa exterior de la piel se pone más pálida y menos elástica. Es normal que los rasguños o cortes tarden un poco más en sanar y que la piel produzca menos sudor y sebo. Varios factores influyen en cómo envejece la piel. Los cambios internos, como la pérdida de elastina y colágeno, hacen que se arrugue, se vea más vieja y sea más frágil. Las hormonas, como las que cambian durante la menopausia, también pueden hacerla más fina y seca. Además, algunas condiciones de salud crónicas que son más comunes en personas mayores, como la diabetes o enfermedades renales, pueden afectar a la piel. Pero hay un factor externo muy importante, el sol. Pasar mucho tiempo al sol o bronceándote durante años puede provocar arrugas, sequedad, manchas e incluso cáncer de piel. El sol emite luz ultravioleta que daña las células de la piel. Este daño se acumula, cambia la textura, acelera el envejecimiento, lo que causa arrugas y, sí, a veces cáncer. Las lámparas y cabinas de bronceado también contribuyen a este riesgo. Hablemos ahora de algunos cambios comunes. La piel seca y la comezón son frecuentes, a menudo en las piernas, codos y brazos. La piel se siente áspera y escamosa. Esto puede deberse a no beber suficiente agua, al sol, al aire seco, a fumar, al estrés o a la pérdida natural de glándulas de sudor y sebo con la edad. Algunas enfermedades o medicamentos también pueden causar sequedad y picor. Usar mucho jabón, desodorante o perfume y bañarte con agua muy caliente pueden empeorar la sequedad. Si tienes la piel muy seca y sientes prurito, habla con tu médico o farmacéutico. Para ayudar en casa, usa productos hidratantes como lociones o cremas a diario. Toma baños o duchas más cortos y con agua tibia, no caliente, y usa jabones suaves. Un humidificador en tu cuarto también puede ayudar. También es posible que notes que te salen moretones más fácilmente y que tarden más en desaparecer. Algunos medicamentos o enfermedades pueden causarlos. Si te salen sin saber por qué, sobre todo en partes del cuerpo cubiertas por ropa, es bueno que lo consultes con tu facultativo. Las arrugas aparecen con el tiempo. Además del sol, la gravedad hace que la piel se afloje y hábitos como fumar también contribuyen al deterioro del aspecto de la piel. Verás mucha publicidad sobre productos para eliminar arrugas. Sé escéptico con las cremas o procedimientos que prometen milagros. La mayoría no funcionan. Algunos métodos pueden ser dolorosos o peligrosos y muchos procedimientos deberían ser realizados solo por un especialista. Recuerda que muchos productos etiquetados como antiedad son cosméticos y no han pasado pruebas en humanos ni requieren aprobación gubernamental antes de venderse. Algunos incluso podrían contener metales pesados peligrosos. Si te preocupan las arrugas o quieres saber qué productos son seguros y efectivos para ti, consulta a un dermatólogo o a tu médico de cabecera. Las manchas de la edad o lentigos seniles, que antes se llamaban manchas del hígado, son planas y de color café. Suelen deberse a la exposición solar de años. Son más grandes que las pecas y aparecen en zonas expuestas como cara, manos, brazos, espalda y pies. Son inofensivas. Las verrugas, esos crecimientos pequeños y usualmente color carne, se vuelven más comunes con la edad, especialmente en mujeres, y se encuentran a menudo en párpados, cuello y pliegues del cuerpo. También son inofensivas, aunque a veces pueden irritarse por el roce. Si estas manchas o verrugas te molestan, puedes hablar con tu médico sobre las opciones para quitarlas. Un tema muy importante es el cáncer de piel. Es un tipo muy común y lo causa el sol, así como las lámparas y cabinas de bronceado. Cualquier persona, sin importar el color de piel, puede desarrollarlo, pero las personas de piel clara que produce pecas fácilmente tienen un riesgo mayor. La buena noticia es que el cáncer de piel a menudo se puede curar si se detecta a tiempo antes de que se extienda. Hay varios tipos. Los más comunes, el carcinoma de células basales y el carcinoma de células escamosas, crecen despacio y rara vez se extienden mucho. Usualmente aparecen en áreas expuestas al sol como cabeza, cara, cuello, manos y brazos. Sin embargo, el tipo más peligroso es el melanoma. Es menos común, pero puede extenderse a otros órganos y ser mortal. El cáncer de piel rara vez duele.
Por eso es crucial que revises tu piel una vez al mes. Busca cambios como un crecimiento nuevo, una herida que no sana o un lunar que sangra. Al revisar lunares, marcas de nacimiento o cualquier otra parte de la piel, puedes usar el sistema ABCDE. La A es de asimetría, una mitad del crecimiento se ve diferente de la otra. La B es de bordes irregulares. La C es de color, fíjate si ha cambiado o si tiene más de un color. La D es de diámetro más grande que el tamaño del borrador de un lápiz. Y la E es de evolución, es decir, si el crecimiento cambia de tamaño, forma, si tienes síntomas nuevos como picazón o sensibilidad, si cambia su superficie, especialmente si sangra, o si cambian sus tonalidades de color. Si notas cualquiera de estas señales, visita al médico inmediatamente para asegurarte de que no sea cáncer de piel. Para quienes ya lo tuvieron, las revisiones son aún más importantes. Aunque un poco de sol puede ser bueno, para mantener tu piel sana, ten cuidado. Limita el tiempo al sol, especialmente durante las horas de mayor incidencia, como entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde en verano. No te confíes si está nublado, los rayos ultravioleta atraviesan las nubes y ten cuidado en el agua, también puedes quemarte. Usa protector solar con factor 15 o más, idealmente de amplio espectro, que proteja contra rayos UVA y UVB. Aplícalo de 15 a 30 minutos antes de salir y reaplica al menos cada 2 horas o más a menudo si nadas, sudas o te secas con toalla. Usa ropa protectora. Un sombrero de ala ancha te dará sombra en cuello, orejas, ojos y cabeza. Usa gafas de sol que bloqueen casi todos los rayos solares, 99-100%. Si vas a estar al sol, usa camisas de manga larga y pantalones largos, sueltos y ligeros. Y evita el bronceado artificial, no uses lámparas ni cabinas. Las pastillas bronceadoras no están aprobadas oficialmente y podrían no ser seguras. Algunas lociones y cremas bronceadoras sin sol contienen una sustancia, DHA, que puede ser peligrosa si entra en ojos, nariz o boca, así que úsalas con precaución o consulta a tu médico. Ten en cuenta también que algunos medicamentos como ciertos antibióticos, tratamientos para el cáncer o diuréticos pueden hacer tu piel más sensible al sol. Pregúntale a tu facultativo o farmacéutico si alguno de tus medicamentos te afecta de esta manera. El cáncer de piel no es la única afección cutánea que puede afectar a los adultos mayores. Una afección cutánea común es el herpes zóster, un virus que provoca una erupción cutánea dolorosa. Hay vacunas para prevenir esta enfermedad. Otra afección es la rosácea, una enfermedad que provoca el enrojecimiento de la piel y una erupción cutánea, normalmente en la nariz y las mejillas, acompañada a veces de una sensación de hormigueo o quemazón. También hay que hablar aquí de enfermedades autoinmunes de la piel, como la psoriasis y la esclerodermia, que se producen cuando el organismo ataca por error a sus propias células. La psoriasis es una enfermedad crónica que provoca manchas de piel gruesa y roja con escamas de color blanco plateado que pican o queman. La esclerodermia causa inflamación y engrosamiento de la piel y otras zonas del cuerpo. Por último, tenemos que hablar de las infecciones cutáneas. Los adultos mayores son más propensos a desarrollarlas, sobre todo si tienen mala circulación o diabetes o si toman determinados medicamentos. Estos problemas pueden causarlos bacterias, virus, hongos o parásitos. Suelen causar erupciones, hinchazón, picor y dolor. Por suerte, la mayoría de estas afecciones pueden tratarse o controlarse. Por otra parte, si eres cuidador de una persona mayor, hay formas de ayudar a mantener su piel sana. Al ayudar con el baño, usa jabón suave y luego una crema hidratante para prevenir sequedad e irritación. Seca bien entre los pliegues de la piel y revisa si hay erupciones. Si la persona tiene problemas de incontinencia, usa una pomada protectora como vaselina alrededor del área genital y anal. Para evitar rozaduras, aplica loción y asegúrate de que la ropa le quede bien. Sentarse o acostarse en la misma posición mucho tiempo puede causar úlceras por presión, a veces llamadas escaras, que son dolorosas. Ya hemos hablado de este asunto aquí. Para prevenirlas, cambia la posición de la persona con frecuencia y considera usar almohadillas de apoyo. Si notas enrojecimiento o llagas, consulta al médico de la persona. Actuar pronto puede evitar problemas más serios. Como vemos, hay cambios inevitables en la piel, pero otros que no lo son. Espero que esta información te ayude a distinguirlos y a decidir qué hacer al respecto. Nada más por hoy. Muchas gracias.